Fernando Gaviria hace historia en el Giro de Italia. Obtiene su cuarta victoria en el Giro. Presidente Donald Trump visitaría Colombia en noviembre. Gobierno de Venezuela critica encuentro Santos-Trump. Renuncia el embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón. Expresidente Uribe pide disculpas a madres de víctimas de falsos positivos. Zambra por condecoración a exprocurador Ordóñez. Acusan al presidente de Brasil, Michel Temer, por obstrucción a la justicia. España convoca nómina de lujo para amistoso con Colombia. El presidente Donald Trump visitará Colombia en noviembre de este año. La noticia se conoció en medio de la gira que adelanta el jefe de Estado colombiano, Juan Manuel Santos, por Estados Unidos. Informe de nuestra enviada especial a Washington, Francis Sepúlveda. No es un hecho todavía, por ahora lo que es una posibilidad, la visita del presidente Donald Trump a Colombia. Una fuente oficial nos ha dicho en este viaje precisamente esa palabra, una posibilidad, porque todavía ni la Casa Blanca ni el gobierno colombiano lo ha confirmado. Sin embargo, lo que sí ya está confirmado es la visita del vicepresidente Mike Pence. Dijo que estaba muy interesado en que las relaciones con Colombia no solamente se mantuvieran en ese estado especial en que se encuentran, sino fortalecerlas. Nos ofreció todo su apoyo, va a ir a Colombia en agosto en visita y se puso a nuestra disposición para ayudar en todo lo que sea necesario para fortalecer esas relaciones. Precisamente del proceso de paz, el presidente Santos ha dicho que la decisión de la Corte Constitucional no va a afectar jurídicamente ya lo pactado con las FARC en La Habana. No afecta la seguridad jurídica, lo que afecta es los procedimientos dentro del Congreso, pero simplemente lo que hay que hacer es que con el Congreso trabajar más de cerca para sacar adelante lo que de todas formas íbamos a sacar adelante. El fast track, que llaman el procedimiento rápido, no se cayó. Lo único que se cayó fue que los congresistas ahora tienen la posibilidad de tomar iniciativas dentro de la discusión, que es normal dentro de cualquier procedimiento en el Parlamento. Y otra noticia que confirmó el presidente Santos es la renuncia del embajador de Colombia aquí en este país, Juan Carlos Pinzón, y que se dice abandonaría su cargo la próxima semana. Sí, el embajador me había dicho que él al final de la visita quería retirarse y aprovechar para salir antes de inhabilitarse. El embajador Pinzón ha hecho una labor extraordinaria, los resultados así lo demuestran. Ahí hay una aprobación del Congreso de la República, del Congreso de Estados Unidos, donde la ayuda a Colombia no solamente se mantuvo, sino se incrementó. Está la visita, que fue un gran éxito, y por consiguiente el embajador cierra con broche de oro, y no tengo sino palabras de agradecimiento y de felicitación por Juan Carlos Pinzón. Pinzón, que no quiso referirse de este tema aquí con la prensa en Washington, lo que sí se sabe es que va a analizar las posibilidades que pueden existir de cara a las elecciones del próximo año. Desde Washington, con Francis Milena Sepúlveda, CMI La Noticia. Por su parte, el gobierno de Venezuela criticó el encuentro que el presidente colombiano Juan Manuel Santos sostuvo con el mandatario estadounidense Donald Trump. Para el ministro de Comunicación e Información del gobierno bolivariano, Ernesto Villegas, es absurdo que Colombia y Estados Unidos hablen de la crisis de Venezuela cuando, según dijo, los dos países violan constantemente los derechos humanos. Este encuentro entre el mandatario Juan Manuel Santos y el presidente estadounidense desató el rechazo del gobierno de Nicolás Maduro después de que Donald Trump afirmara que haría lo necesario para arreglar la crisis del país caribeño. Para el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, es absurdo que Colombia y Estados Unidos hablen de la crisis de Venezuela cuando ambos países tienen demasiados problemas internos, especialmente Colombia. Resulta sorprendente que el presidente Trump se dice preocupado por Venezuela justo al lado del presidente del país, que es el principal productor de drogas del mundo, que ostenta las mayores fosas comunes del continente. Villegas asegura que el mandatario colombiano fue insultado por Donald Trump, que acostumbra a imponer sus decisiones. Para Venezuela es desconcertante además el lamentable y humillante tono utilizado por el presidente Trump contra el presidente Santos en varios momentos de la entrevista. Para el gobierno chavista, las agresiones del presidente estadounidense y sus aliados contra el pueblo venezolano han sobrepasado todos los límites.
El senador Álvaro Uribe pidió perdón a las madres víctimas de falsos positivos en Soacha. El congresista se retractó de los señalamientos hechos contra sus hijos en el año 2015. 6 audiencias tuvieron que realizarse para que las madres víctimas de falsos positivos de Soacha y el senador Álvaro Uribe lograran un acuerdo para no seguir con un proceso penal contra el dirigente político por los delitos de injuria y calumnia. El congresista se retractó de unos mensajes de Twitter donde hacía referencia a los falsos positivos. Me retracto del tuit que publiqué el 25 de junio de 2015 y que dice: en reunión con las madres de Soacha, varias me expresaron que sus hijos estaban infortunadamente involucrados en actividades ilegales, lo cual no excusa para asesinarlos, pero la hipótesis no fue examinada por la justicia. Acepto que este tuit ofende a las madres de Soacha y afecta la memoria de sus hijos asesinados. Sin embargo, las madres víctimas de falsos positivos de Soacha no quedaron conformes con la retractación que hizo el senador. Quisiéramos que él hubiera reconocido ampliamente lo que sucedió en su gobierno, no solamente con el caso Soacha, sino pues con todos los crímenes de Estado. El daño causado, tanto físico como psicológico que nos causó, no tiene reparación. Esta es la segunda ocasión en la que el expresidente debe retractarse por sus polémicas declaraciones. Inocentes se declararon los 4 exfuncionarios de la gobernación del Meta y de la empresa Llanopetrol, capturados por las presuntas irregularidades que se presentaron en la adjudicación de la refinería de ese departamento. Este sería un desfalco que superaría los 18.000 millones de pesos. Al proceso penal fueron vinculados la exasesora jurídica de la gobernación, Estela Casas Franco, el ex jefe de planeación, Hernando Martínez, el exgerente de la empresa Llanopetrol, Ricardo Rodríguez, y el exsecretario de Hacienda, Iván Frías. La Fiscalía estima que en la suscripción del contrato para la construcción de la refinería se habrían desviado recursos por más de 18.000 millones de pesos durante la administración del exgobernador Alan Jara. Ricardo Rodríguez Henao ya se ha explicado, es el gerente de la empresa, fue el gerente de la empresa Llanopetrol, fue nombrado por el gobernador del Meta, presentó en 2 oportunidades para su viabilización los respectivos proyectos. ¿A quién se los presentó? A Hernando Martínez Aguilera, con pleno conocimiento de su actuar delictivo. Según la investigación, los proyectos de construcción de la refinería y de prefactibilidad de la misma no se finalizaron ni se liquidaron. Con un giro de recursos superior a los 18.000 millones de pesos, recursos propios de la gobernación del Meta, un crédito del Banco Agrario, del Banco de Bogotá, que se transfirió para efectos de sustentar este proyecto. Los detenidos se declararon inocentes de los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Las autoridades capturaron en el Aeropuerto Internacional El Dorado a Antonio José Meléndez, quien según las autoridades era el más importante enlace entre el cartel de Sinaloa de México y organizaciones narcotraficantes colombianas como el Clan del Golfo. Se trata de alias El Emperador, quien según las autoridades era el encargado de conseguir las aeronaves, cargarlas de droga desde la frontera colombo-venezolana y finalmente enviarlas a través de rutas aéreas clandestinas hacia los Estados Unidos y Honduras para entregarlas finalmente al cartel de Sinaloa. Delinquía en los departamentos del Meta, Bichada y Casanare. La misión era enviar cargamentos al cartel de Sinaloa en México, de los narcotraficantes o los grupos, estructuras de crimen organizado de acá, podría ser vinculante con el Clan del Golfo. Por otro lado, también está investigado por sus vínculos presuntamente con el denominado Cartel de los Soles, dedicado al tráfico de drogas y que según la DEA estaría integrado por miembros de la Fuerza Pública venezolana. Pero justamente allá en la Corte del Distrito de Columbia se tienen los elementos materiales probatorios que lo vinculan con los cargamentos que llegaron a Estados Unidos de acá. Después de un trabajo de inteligencia de varios meses, el pasado 15 de mayo fue solicitado por la Corte Distrital de Columbia en Estados Unidos con fines de extradición por el delito de tráfico de estupefacientes. Y a esta hora se registran fuertes enfrentamientos en inmediaciones del puerto de Buenaventura en el Pacífico entre los promotores del paro y los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Fuertes disturbios se libran a esta hora en por lo menos 3 puntos de la ciudad de Buenaventura y en un tramo de la carretera que comunica al puerto con Cali y el centro del país. Los ánimos se alteraron y se deterioró la situación de orden público después de que el gobierno nacional y los líderes de la protesta dieran por suspendido el diálogo.
La policía antimotines sorprendió a los manifestantes que desde el pasado martes estaban bloqueando las vías de la ciudad y la carretera. Los manifestantes respondieron a los gases lacrimógenos con piedras y palos. Varios menores de edad y algunos adultos resultaron afectados por los gases lacrimógenos y trasladados a centros asistenciales de la ciudad. En medio del caos que se vive en Buenaventura y la vía hacia Cali, varios habitantes de la ciudad hicieron un llamado al gobierno para retomar el diálogo y suspender estos enfrentamientos. Ya que el gobierno nacional, en vez de sentarse a buscar alternativas de solución a la problemática social y cultural de Buenaventura, lo que nos ha hecho es traernos el ESMAD para silenciar nuestra voz de protesta por el incumplimiento y el abandono que nos tiene el gobierno nacional. Entonces, yo preferiría que nos fuéramos al diálogo, que dialogáramos y miráramos, que dejen de ver a Buenaventura como un puerto y lo vean también como una ciudad, que la relación sea 1 a 1, si se invierte un billón de pesos al puerto, que también se le invierta $1 billón de pesos a la ciudad, ya que aquí habemos personas también pacíficas y que queremos progresar. Mientras en el Chocó continúa el paro cívico, las pérdidas que dejan los 10 días de cese de actividades se calculan en 35.000 millones de pesos. Desde el pasado 10 de mayo, el comercio se ha unido a las protestas que se han realizado en el paro cívico indefinido del Chocó. Hago un llamado muy cordial al gobierno central que por favor se acerque aquí al departamento del Chocó para hacer las negociaciones, porque ya el que cumpla lo que comprometió el año pasado para que este paro se levante, porque la verdad va a haber una masacre laboral aquí en el departamento del Chocó por las pérdidas que hemos tenido. Walter Arango, representante de los comerciantes y transportadores, ha hablado de las millonarias pérdidas que ha tenido el comercio en Quito tras la parálisis del departamento. Estamos hablando de solamente en la capital de unas pérdidas en 10 días de paro de más de 35.000 millones de pesos, donde la economía del departamento del Chocó se ha venido afectando. Hoy se realizaron nuevas movilizaciones en Yoró, Ismina, Acandí y Quito. Por ahora el paro sigue siendo indefinido. Los chocuanos gritan por la atención del Estado. Asimismo, el comercio hace un llamado al gobierno nacional para que cumpla lo pactado el año pasado con el comité cívico, ya que según ellos el departamento está en una crisis económica. Y se destrabó la negociación salarial de los empleados estatales. La ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, se reunió con las 4 centrales obreras que no estaban incluidas en la negociación, las cuales unificaron sus peticiones en un pliego que presentó el grueso de los trabajadores oficiales. Para discutir el fallo que sobre la acción de desacato produjo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la ministra de Trabajo se reunió con las 4 nuevas centrales, CTU, CNT, UTC y CSPC. Se abre una puerta muy importante frente a la posibilidad de que la próxima semana estemos sentados nuevamente en la mesa. ¿Qué establece el fallo? Invita a todas las organizaciones que presenten sus respectivas certificaciones de afiliados de acuerdo a lo establece el artículo 9 de la 160. En Bogotá, un promedio de 1.500 maestros se concentraron sobre la avenida Carrera 68 con calle 53 durante 5 horas. El presidente de la Asociación Colombiana de Educadores ADE afirma que no hay voluntad de la Secretaría de Educación para llegar a consenso. Ya se entregan los datos y lo que se prevé es que se debe reiniciar el proceso de negociación. Le estamos haciendo 2 peticiones puntuales al gobierno nacional, entre esas está la creación de una prima de productividad para los oficiales de migración. El ministro de Justicia sale hace pocos días, el 17 de mayo, a decir que el plan reglamento se había flexibilizado por parte de las organizaciones sindicales del IMPEC y eso no es cierto. Las negociaciones están suspendidas desde el pasado 6 de abril. En medio de protestas de sus detractores y el apoyo de sus seguidores, hoy fue condecorado en la Asamblea de Santander el exprocurador Alejandro Ordóñez. Así, entre gritos, insultos y roces de opositores, comunidad LGTBI con la policía, se cumplió hoy la polémica condecoración como santandereano ilustre al exprocurador Alejandro Ordóñez prevista por la Asamblea Departamental. Es normal, en las democracias hay algo que la deslegitima, que es el unanimismo. Hay algo que la legitima, es la controversia, es el disenso, es la discrepancia. Lo que pasa es haber unos escenarios de tolerancia, ¿no? De respeto. Entonces, ¿quiénes fueron los intolerantes? A ver, dígame usted. Yo le hago ¿quiénes?
La imposición de la orden Luis Carlos Galán Sarmiento, aprobada solo por 9 diputados desde hace meses, dividió las opiniones en su propia tierra. Una cosa es protestar y otra cosa es ofender. Y resulta que hubo un grupo, yo no sé quién los mandó, yo supongo quién los mandó. Me sacaron de la asamblea. Que me sacaron porque no respetaba la democracia. ¿Cuál democracia hay adentro? Ninguna. Este es el recinto de la democracia santanderiana. Aquí son bienvenidos todos, aquí estuvieron y se les respetó su protesta y eso está bien, eso es saludable, eso enriquece que las opiniones de las minorías son tenidas en cuenta por esta honorable asamblea. Tras el desalojo del recinto de los manifestantes, la ceremonia, que se extendió a casi 3 horas, se cumplió en su totalidad, acompañada de discursos y danzas del torbellino. El exjefe del Ministerio Público fue el último en salir del auditorio por seguridad, ya que afuera era esperado por sus detractores que no pararon de arengar en su contra. El próximo 13 de agosto sería realizada la consulta taurina en Bogotá. El alcalde Enrique Peñalosa dio a conocer esta fecha, al tiempo que solicitó también a la Corte Constitucional aplazarla para marzo del 2018 para reducir los costos de este proceso. Aunque la Secretaría de Gobierno fijó para el 13 de agosto la consulta taurina, el alcalde Enrique Peñalosa pidió aplazarla para el próximo año. Como esto tiene un costo muy alto, 48.000 millones de pesos o algo por el estilo, posiblemente no haya recursos en este momento. Pero ojalá que se pudiera hacer esta consulta simultáneamente con las elecciones de Congreso el próximo marzo, que la Corte Constitucional diera esa autorización. Mientras esta solicitud hace su trámite, sigue en firme la consulta para agosto. En las urnas los ciudadanos tendrían que responder. ¿Está usted de acuerdo con que se realicen corridas de toros y novilladas en Bogotá, Distrito Capital? Yo voto totalmente a favor de que se prohíban las corridas. Creo que además es el sentir de la inmensa mayoría de los ciudadanos de Bogotá. En la consulta podrán participar los inscritos en el censo electoral y serán necesarios como mínimo 2 millones de votos para superar el umbral. Sí creemos que es muchísimo mejor si se hace en el marco de unas elecciones ordinarias, es decir, en marzo, cuando son las legislativas, para que le cueste menos al erario público. Se va a hacer una convocatoria para perseguir a una minoría, entonces queda uno desconcertado. ¿Pero cuál sería el uso de la Plaza Santa María si se eliminan las corridas de toros en Bogotá? Vamos a tener actividades de tenis y puede haber muchas actividades culturales, deportivas, de todo tipo. En Latinoamérica, solo en 5 países hay corridas de toros: Colombia, México, Venezuela, Ecuador y Perú. En España, donde nació la tradición, solo Cataluña los prohibió. La consulta popular más reciente fue en Quito, en el año 2011. A través de este mecanismo, la capital del Ecuador prohibió la muerte del toro en el ruedo. Nosotros nos vamos por ahora porque a las 8:30 tenemos noticiero internacional. Sí, así es, Gina. Usted sigue en su maratón de 3 noticieros, también a las 9:30 con la emisión central.